Welcome, everyone. We'll get started in about 1 minute. Just letting people filter in right now. Thank you so much. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar en un par de minutos. Les estamos dando tiempo a las personas para que ingresen. All right, for the sake of time, it's 11:02. Bueno, son las 11:02. Quiero invitar a todos a que les demos un gran aplauso a Jean por lograr organizar el evento. Sin esto nada habría sido posible. Gracias por todo el trabajo. Ha sido fundamental para que funcione la conferencia. Me llamo David. Estoy ayudando a organizar la conferencia durante ya casi 10 meses. Le agradezco mucho a los panelistas y sin más demora le paso la palabra al moderador, Sharon, con Daniel Allison, que le van a estar ayudando. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar yo, David. Quiero decir, agradecemos el trabajo que ha hecho todo el equipo de Lee para cambiar y organizar, para hacer que funcione bien sin ninguna interrupción. Estoy seguro que todos lo agradecemos, entonces reconocer eso. Entonces, quiero recordarles para comenzar que estando aquí, siendo buen colega y buen ser humano, cualquier disrupción no será aceptada ni tolerada y habrá consecuencias. En segundo lugar, recordar que se va a grabar y obviamente que tenemos la fortuna de tener interpretación. Entonces, muchísimas gracias a ellos por su dura labor. De verdad agradecemos el hecho que está disponible el servicio y estamos aquí. Lo tenemos aquí. Bueno, gracias por estar presente. Soy Daniel Abrahams. Trabajo con USAID como consejero en temas de conflicto. También ayudamos a organizar la sesión. Gracias de nuevo por estar aquí. Voy a hacer unos comentarios muy breves porque tenemos un panel muy distinguido. Quiero darles tanto tiempo como sea posible. Como lo veo, se ha dicho en las plenarias, esta comunidad de práctica de la que todos somos parte es una coyuntura importante. Hemos encontrado formas profundas como hemos visto los recursos, la biodiversidad ha sido impactados y cómo alteran el panorama de seguridad. También ya no nos enfocamos en las preguntas únicamente en cuestión de casualidad, sino que queremos conceptualizar cómo respondemos a esos problemas, a esas problemáticas. Entonces, a medida que vemos la transición de identificar los mecanismos a cómo operacionalizamos nuestra respuesta, tenemos que confrontar algo obvio, que pareciera obvio, pero muy fácil de ignorar. Una pregunta sencilla, pero fácil de obviar, y es, ¿qué nos falta? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué no nos hemos fijado? ¿Qué no hemos entendido bien? ¿Qué no se ha priorizado de forma adecuada? Porque al hacerlo así, habrá consecuencias, porque si no damos atención a la severidad de esos desafíos que no percibimos, van a crecer, se van a intensificar y van a formar una cascada en unos desafíos de seguridad nunca antes vistos. Entonces, nuestra meta para organizar este panel es traer luz sobre estos temas. Pero la meta final, más amplia, es resaltar las formas diversas en que podemos de forma productiva abordar la seguridad ambiental. Es interrogante, tenemos un panel muy emocionante. Hemos tratado de cubrir construcción de paz ambiental en diferentes formas del conflicto, las dinámicas y cómo afecta todo esto. El núcleo es reflexionar sobre la situación y la trayectoria. Y tengo confianza que el pensamiento innovador que todos los panelistas traen o aportan es clave para abordar
los temas nuevos en construcción de paz ambiental que vamos a llamar CPA, construcción de paz ambiental. Desde la perspectiva de USAID, donde trabajo actualmente y pensando cómo respondemos a estos desafíos conjuntos a largo plazo y a corto plazo, la idea es que todos presentemos una ruta hacia dónde seguir, y con esto voy a ir con el moderador y creo que gracias, presidente de EcoSpirits y asistente del secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien a propósito tiene el derecho de interrumpir a los panelistas que se pasen de su tiempo, y gracias por participar. Adelante. Muchísimas gracias, Sharon, por tu análisis, por reunir el evento, por organizar el evento y el panel. Y sí, yo lo interrumpiría a los demás, pero no a ellos. Entonces sí tengo que concentrarme en el tiempo, cumplir el tiempo. Quiero revisar qué es lo que vamos a cubrir. Vamos a comenzar con 30 minutos de una presentaciones rápidas de los panelistas. Cada uno va a tener 3 a 5 minutos de su perspectiva. Los voy a presentar, pero los animo a que miren todas sus biografías en línea, y quiero sacar tiempo porque estas personas tienen una hoja de vida impresionante. De pronto ya los conocen. Si no los conocen, por favor, revisen sus biografías. Luego, otra media hora de discusión, diálogo cruzado. Siéntanse en la libertad como participantes de agregar comentarios en el chat en cualquier momento. Y en los últimos 30 minutos vamos a tener una discusión completa. Queremos escuchar de Alison Brown, de USAID, y nos dará unos comentarios de cierre. Para comenzar con una nota personal, a mí me emocionó mucho ser parte de la discusión cuando Daniel me contactó, porque como oficial del gobierno de Estados Unidos, siento que muchos gobiernos, mi gobierno, quieren manejar un área a la vez, gestionarla. Y muchas universidades de forma similar están divididas por disciplinas. Pero el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los minerales críticos, el agua, género, etcétera, desigualdad y pobreza son factores que simplemente están dentro de departamentos separados. ¿Cómo funcionamos en esa complejidad y qué estamos haciendo como comunidad de práctica? ¿Qué nos falta también, como dijo Daniel? Y de pronto no queremos tener un debate opuesto, como a veces pasa con la academia, pero más bien es como trazar una ruta para entender la gobernanza. Y debería comenzar reconociendo que no tenemos la intención de que la gente con discapacidades no puedan acceder. Entonces sientan que esta sesión va a buscar una forma de, bueno, tratar de cerrar esa brecha. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, comencemos. Permítanme presentarles a nuestro primer presentador. A ver que tenga el orden bien. Corey Patterson. Corey es gerente de programas en la Unidad de Seguridad Ambiental en las Naciones Unidas, en el PNUD. Tiene un largo historial de trabajo en esta área, sobre todo en el Banco Mundial, y creo que nos acompaña desde África. Entonces, está muy activo en el campo y también en pensador. Entonces, ¿por qué no nos das tus ideas sobre estos temas y qué nos hace falta? Gracias, Corey. Es un placer estar con ustedes y me disculpo que mi audio no suena muy bien. Lo que quiero sugerir es que entre nuestra comunidad de práctica nos enfocamos en la escasez, sobre todo los recursos naturales, y relacionarlo con el conflicto, pero no nos damos cuenta que la evidencia nos dice que hay mucha abundancia bajo varias condiciones. Entonces, como mencionamos, trabajamos en África Occidental. Lo que se muestra aquí en el mapa es una región de preocupación para seguridad ambiental porque tiene muchos problemas, conflictos entre campesinos, agricultores, y también se calienta muy rápido. La parte superior derecha muestra el promedio, el aumento promedio en la temperatura mensual entre 1 y 1.5 Celsius desde el inicio del siglo. Y sobre todo en poblaciones donde hay pobreza y viven de cultivos debido a los factores y porque los conflictos también
tiene que ver con el cambio en el clima. Muchos de los programas de investigación están basados en el supuesto que la escasez de recursos impulsa el conflicto. Impulsa, es un motor del conflicto, así como el aumento de las tierras para agricultura y buscar otros medios de vida, y también hace que los grupos recluten. Pero no vemos el hecho de que hay muchas áreas que experimentan esta competencia de recursos sin conflicto. Si miremos aquí en el mapa, vemos que no hay una correlación especial entre esas áreas que están aquí en el sur, en la parte superior derecha, y las áreas de conflicto en la izquierda. Y si hay en la parte superior derecha, hay cambios en biomasa. Y también vemos una correlación espacial en el aumento de biomasa. Otro ejemplo que puede ser cierto, que está cambiando los patrones de los movimientos humanos, los desplazamientos, y puede estar relacionado con la búsqueda de recursos, y no necesariamente escasez, sino también querer expandir a otros mercados o buscar otras áreas. Todo es importante, pero tiene que ver con los cambios, y me parece que necesitamos ponerlo en el centro de la discusión y la narrativa en los conflictos que aparecen en la región y otras partes, y sin incluir o dejar de incluir más bien corrupción e impunidad y la falta de las instituciones locales de poder aplicar los recursos. La debilidad institucional parece que son desventajas que aplican a los grupos, sobre todo en el contexto de África Occidental, o las políticas que favorecen la extensión del área de agricultura. Entonces, también hay más competencia de propiedad y aumento del precio de la tierra. Entonces, hay una tendencia a la escasez acentuada por el cambio climático. Esto nos dice que debemos actuar de forma diferente y debemos hacerlo mejor. Primero, tratando de balancear la escasez y la abundancia, porque así podemos evitar más conflictos. Debemos enfocarnos en áreas donde hay más desviación del equilibrio, no solo las áreas donde hay sequía, por ejemplo. Es que el sonido del audio está pésimo, por favor, es que casi no se le entiende si no se le escucha. Hay áreas donde hay erosión y donde no hay programas y no hay recursos, incluye también recursos impactados por el cambio climático y también sujeto a intervenciones. Otro punto que quiero enfatizar es que no debemos solo enfocarnos en la escasez, sino cómo diseñar las intervenciones mejor, porque nos recuerda que la gobernanza es el núcleo de nuestro trabajo, de la cambio climático, la seguridad y la construcción de paz ambiental, CPA. Necesitamos escalar las estrategias, pero asegurarnos que los esfuerzos se hagan para que no causen mayores conflictos, y hay que escalar la inversión escalada y la consulta con multiactor para llegar a acuerdos sociales sobre el uso de recursos naturales entre todos los actores. Y hay buenos ejemplos, les puedo mostrar en el cuadro. Finalmente, mientras que estas inversiones son importantes, de pronto no resuelven el problema totalmente. Aquí nos enfocamos solo en la escasez, pues nos puede limitar las formas que a mí me parece que la comunidad de desarrollo siente que es, no es suficiente, más bien. Millones de dólares en muchas evaluaciones más adelante nos recuerdan que lo que la gente tiende, por lo que pelear, es la noción de injusticia, tratar de recuperar la dignidad y la igualdad. Entonces, no solo enfocarnos en el conflicto, sino en el cambio climático. Hay que tener todo en el centro de nuestra conversación. Gracias. Muy bien, Corey. Estoy seguro que todos van a tener preguntas para ti más adelante, pero el mensaje central que nos das es que la narrativa simplista que las escasez causa el conflicto, si te entiendo bien, porque es que el sonido no está muy bueno. Uno de los grandes problemas o peligros es que uno no aplique bien las soluciones y luego las inversiones tampoco, no solo no resuelvan el problema, sino que pueden crear nuevos problemas. Eso sería un buen resumen. Sí, así es, gracias. ¿Lo has visto en tu práctica que eso ocurra? Como la mala aplicación de esa respuesta, de la respuesta. Sí, totalmente. Nuestras herramientas tienden a concentrarse en esas áreas y se enfocan en áreas de vulnerabilidad, y está bien, pero de pronto haya puntos ciegos y cosas que se les pasen.
tratando de entender las trayectorias. Y tenemos miles de ejemplos, suficientes ejemplos que les puedo compartir con mayor detalle acerca de del desarrollo de intervenciones. Por ejemplo, en áreas que están asociadas al conflicto, cómo la escasez de recursos ha promovido el conflicto. Y muy interesante, creo que cuando lleguemos a la discusión de pronto será genial si pudieras estar preparado para hablar de cómo se ve. Y en especial, tienes los mapas. ¿Cuáles son las herramientas que nos ayuden a navegar esto? Gracias, Corey. Ahora quiero seguir con el siguiente presentador. A propósito, quiero resaltar que Corey hizo un muy buen trabajo para cubrir toda su presentación en el tiempo adecuado. Kathleen, el desafío ahora es para ti. Yo sé que lo puedes hacer porque Catherine Wong es especialista de política, riesgos en seguridad climática y líder climático en seguridad climática dentro del PNUD. Lo he conocido y ha sido parte de los mecanismos. Es una persona asombrosa. Y bueno, con esto me gustaría invitar a que nos dé sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a Empax y a USAID, Daniel, Alison, todos por invitarnos. Es un panel muy destacado. Hablando de los puntos ciegos, la seguridad ambiental, la conservación de clase ambiental, CPA, significa mucho, muy útil para cerrar las brechas y para evitar la pérdida de capital natural y asegurar la seguridad y la paz. A menudo no nos fijamos en el cambio climático, sino en los conflictos y también los impactos del cambio climático, dado que también son muy difusos, pero en años más recientes la agenda ha abordado este tema, esta brecha, sobre todo fijándose en lo que se relaciona con los riesgos de seguridad. Creo que los problemas es el problema de la definición. La mayoría de las veces estamos mirando en una dirección y miramos la degradación en relación con la seguridad. Y diría que cuando miramos las negociaciones y la financiación del clima, nos enfocamos en los términos de referencia. Tenemos altos niveles de emisiones que siguen subiendo y queremos tener un entendimiento de las cosas que se han implementado, sobre todo en los países menos desarrollados. Pero nos faltan elementos para poder entender cómo se relaciona la CPA, la construcción de paz ambiental, con el conflicto. 70% de los estados frágiles. Por favor, perdón por imprimir, pero quiero decirte que estás hablando muy rápido. Es difícil porque está hablando demasiado rápido. Entonces me doy cuenta porque tienes muchas cosas importantes que sí, por favor, hablas más despacio para asegurarnos que podamos traducir a francés y español. Entonces, por favor, qué pena interrumpirte. Perdón, voy a tratar de hablar más despacio. Es que solo entre esos 5 minutos. Me disculpo. Si miramos al conflicto y la fragilidad y los niveles de ingresos, 70% de los países débiles, más o menos, está incluido la mayoría de los países más pobres, están en el estado donde hay conflicto. Vemos que los que reciben financiamiento no se incluyen los países de renta baja, sino también los países de renta alta impactados por conflicto en la región y también los países de renta media donde hay conflicto o impactados por conflictos de otras regiones. Es imperativo que abordemos las cuellos de botella y tengamos acceso a las finanzas en el contexto, muchos de los cuales también son países muy vulnerables al cambio climático. Cuando comenzamos a trabajar en este sentido, muchas personas dijo que, bueno, estamos trabajando ya en la intersección entre el cambio climático, seguridad y paz en nuestro programa, en nuestras iniciativas, pero creo que entendíamos algo diferente, que las finanzas es diferente de los programas.
Es una pregunta de demanda y oferta. Si comenzamos a programar, comenzamos a micronivel, tenemos que mirar cada uno de los proyectos para poder tener cambios sustanciales en la forma que hacemos programas, pero comenzamos con la financiación del clima, con incentivos ir a la fuente y tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que hay un cambio sistémico en lo que estamos haciendo. Obviamente, en el tema de finanzas, como dijo antes su presentador, es muy difícil conseguir los financios para estos temas. Los recursos, si ponemos a construcción de paz, es y paz y seguridad y conflicto o cambio climático, todo se relaciona. Esto me trae a los dos últimos puntos y de nuevo la asignación de las métricas de los recursos es algo esencial para mí, los cobeneficios, y falta un argumento y lo que quiero decir es que los efectos positivos negativos y, y el impacto en otros objetivos. Obviamente debemos entender que los beneficios de la acción climática van más allá de los beneficios ambientales, pero en la diseño de políticas hay que mirar los otros beneficios que a menudo se ignoran y, y no hay que subestimarlos, digamos, la adaptación. También ayudan a la estabilización, a la construcción de paz y no se analizan o codifican de forma adecuada. Estos esfuerzos en nuestro trabajo hemos encontrado que si podemos... Se congeló la señal. Perdón. Una asignación más efectiva y como punto final hay que mirar la paz y la financiación, la literatura, mira la adaptación también como uno de los puntos y cómo se ha implementado en varios contextos. También los riesgos del conflicto y los cobeneficios. Gracias, Catherine. Cuando hablaste de la financiación del clima, ¿estás hablando acerca de todos los países, las contribuciones de todos los países o alguna fuente de fondos o de recursos en toda la red? Solo me llama la atención 14.4 mil millones. ¿De dónde viene? Viene la financiación que está disponible a diferentes programas. Es importante porque es finanzas de concesiones se requieren en diferentes contextos. Perdón, dice en la diapositiva. Entonces, cuando dices que parte del proyecto debe centralizarse hacia riesgos de cambio climático, ¿ves que eso funciona y que sea bienvenido a los países miembros? ¿Han tenido una buena respuesta a ese enfoque? Buena pregunta. Creo que el trabajo de Jeff ha sido fundamental aquí y el trabajo de construcción de paz. Creo que resalta que el dinero es una parte que falta, pero también cómo concebimos el dinero es un punto muy importante, los recursos. Creo que volveremos a este tema de la conversación. Con esto quiero seguir con el siguiente presentador, decir que de nuevo Catherine sí cubrió mucho material en corto tiempo, pero habló demasiado rápido. Entonces, Elliot es experto en cambio climático, con un par de décadas de experiencia. Actualmente es el director de Mercy Corps, unidad de apoyo técnico. Así es como llegué a conocerlo y de verdad admiro su trabajo de punta de cómo ponemos la seguridad climática y otros desafíos ambientales en la práctica, en el terreno. Entonces, Elliot, adelante. Gracias, Sharon. Buenos días para todos. Es un gran placer estar aquí presente con todos ustedes. Quiero decir, como nosotros, reconocer que es una emoción ser parte del panel. Muchos de los que están representados y con quien he tenido el placer de trabajar y de aprender mucho en los últimos años, me emociona ser parte de este panel. Trabajo para Mercy Corps, entonces ha estado trabajando en lugares como Colombia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Myanmar, para construir resiliencia al cambio climático durante años ya. Y en los últimos pocos años,
Es justo decir que hemos aumentado nuestro enfoque en el tema de cambio climático. Más investigación, implementación de los programas en ese sentido. ¿Qué se necesita? ¿Qué significa que nuestro trabajo aborde esos dos temas al mismo tiempo y las interacciones? Y acabamos de publicar un informe que sintetiza todo el trabajo de nuestra experiencia y voy a referirme más adelante, los puedo compartir el enlace, pero quiero resaltar unos desafíos prácticos que hemos observado con respecto a al diseño e implementación de programas y lo que puede estar impulsando. Quiero decir también que hemos identificado desafíos, no estoy diciendo que no haya desafíos para Mercy Corps, claro, tenemos dificultades para implementar los programas, cosas con las que tenemos que lidiar nosotros mismos, pero la gran brecha, el punto 5 que vemos en este momento es que hay un consenso más fuerte de que el cambio climático y el conflicto se cruzan y se acentúan uno al otro. Hay menos conocimiento en el momento de cómo abordar esos riesgos asociados en el terreno y hacerlo a través de programas. Y esta brecha o este punto ciego nos hizo ver claramente hace un tiempo con respecto al apoyo que estábamos brindando y la investigación que estábamos haciendo. Mercy Corps quiso entender el paisaje de los enfoques existentes empleados por la comunidad internacional y esto se hizo a través de un reporte del gobierno del Reino Unido, pero nunca era una evaluación exhaustiva, pero pudimos llegar a un punto interesante, una descripción, lo que llamaría el estado de las cosas y lo que encontramos como dinámicas en este desafío para poder entender cómo abordar este nexo entre el cambio climático y el conflicto. Y encontramos que hay una muy poca experiencia en programas sobre la que nos podamos basar es debido a los desafíos financieros también de lo que hablaron los anteriores. Entonces vamos a dejar eso aparte un momento, pero fue un desafío también identificar programas que dirían que están abordando la intersección de cambio climático y conflicto. Y los programas que sí evaluamos también se enfocaban mucho en la gestión de recursos naturales por parte de la comunidad y es un conjunto también que tiene que ver con acuerdos para compartir recursos y los miembros que implementaban esos programas decían que era un desafío tener las consideraciones del clima. Nos pareció interesante, dado que el reconocimiento de las rutas a través del que el cambio climático puede conducir a un conflicto. Eso por ahora. La segunda dinámica tiene que ver con las herramientas y enfoques que hemos visto. De forma similar, hicimos una revisión seguida por ese trabajo inicial de evaluación de metodología de estrategias. Le dimos un puntaje según las variables que podemos discutir en otra conversación. Nuestra investigación concluyó que hay una abundancia de esfuerzos regionales y nacionales para entender la seguridad y las amenazas a la seguridad. Es un punto de inicio muy útil para los programas, para diseñar cosas como, por ejemplo, enfoque geográfico y dónde debemos poner inversiones, pero tienen dificultades para un nivel de detalle requerido para implementar las agencias como Mercy Corp son nuestras eh, asociadas para desarrollar programas de colaboración con las comunidades y son guiados más bien como prioridades de los donantes. Los actores como Mercy Corps necesitan como tener un entendimiento local y la complejidad de los motores que contribuyen al cambio climático. Entonces, sí estamos implementando programas que le apuntan a ese objetivo. Más allá, muchos de los esfuerzos de investigación para entender el conflicto y el cambio climático sí hacen un buen trabajo en dar algunas intervenciones reales y hay muchos buenos ejemplos disponibles. La metodología que se emplea creo que no encaja fácilmente con los programas actuales y el desarrollo de marco, las inversiones de recursos financieros, de tiempo, de verdad que nos lleva a algunos estudios científicos más profundos, pero es una barrera. Entonces, este desafío para afrontarlo
Mercy Corps se ha asociado con otras instituciones para abordarlo. Es el gráfico que está a la derecha. Es lo que hemos tratado de hacer y lo siguiente que quiero resaltar es la dinámica como la falta de recursos de evaluación. Encontramos que muchos de los programas que revisamos y ha sido difícil, muchos programas se refieren a las ganancias positivas según estudios de caso que supuestamente eran útiles para revisar los programas, el trabajo que hicieron, pero les falta la evaluación de los programas en general con respecto a adaptación y reducción del conflicto. Como resultado, los donantes implementadores podemos decir que conocemos mucho de cómo personalizar los programas a diferentes contextos. Son solo un par de desafíos que mm, creo que hemos identificado y a pesar de esto, hemos mucho progreso en esta área y aún estamos convencidos de que estos programas pueden tener un gran impacto. Solo hay que superar los desafíos de implementación. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Elliot. Me parece que es muy interesante tener una organización de operación con Mercy Corps que está estudiando y tratando de entender las complejidades, pero me pregunto si simplemente, creo que lo mencionaste, lo que mostraste en la pantalla, mapea la complejidad. ¿Cómo es que las personas en el terreno eh, tienen que estar ahí? Entonces, ¿cómo se cierra esa brecha en particular? Un modelo complejo. Pensar, esto es lo que necesitamos tener y en comparación con alguien que dice que ya, así de inmediato, hay un elemento de cultura. Hay muchos elementos y desafíos que tenemos que enfrentar. Y diría que es una de las razones por las que tenemos que tener metodologías de evaluación dentro de Mercy Corps. Las evaluaciones son la forma principal en que no solo diseñamos programas, sino que unimos los equipos con respecto a un programa, los motores detrás de los programas. Entonces, este marco puede verse complicado en el momento, pero sabemos que utilizar este tipo de herramientas, ponerlas en práctica a través de una evaluación en un tiempo dado, nos puede llevar al punto donde podemos implementar programas y entender las fuerzas que impulsan el conflicto del cambio climático. Entonces, sí. Me imagino que parte de la dificultad para ti y tu grupo era tratar de hacer que sea fácil implementar, incluso si tiene un contexto complejo. Sí, sí, totalmente. Es uno de las motivantes. Como dije, hay mucho trabajo, una abundancia de investigación con metodologías muy robustas, fuertes, con buenas publicaciones. Como agencia, tenemos la responsabilidad de implementar algo y de pronto iniciar un programa, por ejemplo, uno de 3 años o 5 años con una fase inicial de un mes para hacer todos los estudios, todo lo que haya que hacer. Eso sería un gran desafío para llevar más esfuerzos de investigación, lo que hizo una institución técnica diferente o agencia académica o institución académica dentro de un marco de tiempo igual. Hemos experimentado con otras formas de hacerlo, pero últimas no es mucho lo que se puede hacer si no se arranca adecuadamente desde el inicio del programa. Gracias, Elliot. Quiero que mires el chat porque una persona pide que le compartan los informes sobre metodologías y creo que hay una dimensión que hace falta en en el cuadro, la forma en que la degradación ambiental en ese ciclo, la causada por el conflicto es parte del problema. Solo quiero resaltar que hay personas que te están preguntando directamente en el chat y puedes volver a este tema más adelante, pero vamos con el siguiente presentador, que es el doctor Jan Tasurarira, que trabaja en construcción de paz, director del Centro de Religión, Conflicto y Globalización de la Universidad de Groningen. Entonces, sus áreas de experticia son religión, conflicto, construcción de paz, reconciliación y cambio climático. Y cómo las cosas, todo esto encaja. Me emociona mucho escuchar lo que tiene para decirnos. Adelante. Muchísimas gracias, Sharon. Es un gran placer estar aquí. Voy a comenzar de la pregunta que todos vemos en la pantalla. ¿Y qué pasa cuando los conflictos inducidos por el clima involucran a las creencias
y prácticas sagradas. Ha sido un interrogante que uno oye a menudo en estas discusiones de seguridad climática para pensar cuánto esfuerzo se pone en las tecnologías, la infraestructura inteligente, aumentar las finanzas, los recursos y hacer buena investigación dentro de muchas otras iniciativas para abordar los desafíos de cambio climático. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las comunidades que experimentan esta inseguridad no solo tienen que ver con el conflicto, sino también otras causas. Y no sé si hay un ruido, soy yo o es... No estoy segura, de pronto es ti, si es alguien más, y por favor cierren sus micrófonos. Si no están hablando, escuchamos las noticias de alguien. Es muy importante, pero queremos escuchar lo que quiere decir Joran. Gracias, veo seguro. Estaba diciendo que la mayoría de las comunidades que experimentan inseguridad climática y política no solo tienen que ver con cambio climático y son vulnerables al mismo y al conflicto, sino también tienen bajos rituales y espiritualidad. No somos enfrentados en conflictos inducidos por el medio ambiente donde las comunidades sobreviven con escasos recursos, pero aún así continúan manteniendo sus prácticas y sus creencias y debemos tomar otras medidas adicionales para proteger lo que ellos consideran sagrados como el agua, el suelo o el aire. Y debemos ser concretos, con ejemplos. En la investigación que realizamos en Kenia con una comunidad, resultó que los ancianos y los líderes religiosos creo que esto lo comentó Corey y Daniel y corresponde a lo que dice, es mejor morir aquí al lado en el terreno que en el conflicto. Creo que tiene una forma difícil de valorar sus recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de ellos, el ganado. Por lo tanto, las consideraciones culturales y las circunstancias culturales, también como la situación social y el valor de los recursos, le dan forma a las reacciones de algunas comunidades durante los conflictos inducidos por el clima. Y aún así, no se tiene en cuenta en el diseño de proyectos o cuando se diseña programas de seguridad climática. Pero no me malinterpreten, esto de todas formas es crucial, este enfoque para un entendimiento más actualizado del sistema. Sin embargo, hay varias dimensiones y no las pueden estar premiadas por algunas interpretaciones epistemológicas. Entonces me parece que es útil facilitar un diálogo constructivo entre los enfoques de todo tipo, económicos, tecnológicos y demás, y abordar los riesgos, porque como todos sabemos, el cambio climático con sus desafíos son demasiado complejos. Para concluir, me parece que las creencias sagradas y las prácticas a veces se subestiman en las investigaciones y políticas de cambio climático y en las prácticas, pero si se exploraran, nos ayudarían a proteger mayor la naturaleza, asegurar un mejor bienestar y porque a pesar de la disponibilidad de recursos, mucha ciencia, infraestructura mejorada, porque es que siguen apareciendo conflictos de forma más intensa. Y de pronto, para responder ese interrogante, esto vamos a encontrar formas de implementar las estrategias. Hasta ahí. Gracias. Muy bien, muy interesante. Y como profesional de política, una pregunta que me llega de inmediato es ¿cómo? ¿O cuál es la mejor forma de hacerlo? Sí, me convence mucho que las prácticas y creencias sagradas son muy importantes, una parte importante que debemos incorporar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la mejor forma de incorporarlo? ¿Tienes alguna idea?
Sí, me parece que es una importante que muy a menudo me formulan cómo se operacionaliza. Bueno, por ejemplo, la tecnología moderna. Se hace mucho trabajo para mejorar los desafíos o abordar los desafíos de cambio climático. Una forma de operacionalizar esta idea de prácticas y creencias sagradas es involucrar a los interesados relevantes, a las comunidades locales. ¿Qué es lo que hace que les interese? ¿Qué tiene sentido para ellos en su propia vida y experiencia? Hemos escuchado que Elliot dijo que la escasez de recursos puede conducir al conflicto, pero no tiene que ser así. También puede conducir a cooperación y la abundancia de recursos tampoco es que signifique la ausencia de paz o de conflicto. Entonces, algo pasa ahí en la mezcla y hay que mirar en otras partes y ver qué es lo que ocurre. ¿Es la abundancia o la escasez de recursos? Y también puede ser que nos ayude a ver cómo la gente valora los recursos naturales y también de forma sagrada pueden influenciar cómo se posicionan a sí mismos cuando se encuentran en este tipo de conflictos. Entonces, que mayor involucramiento de las comunidades locales, mayor involucramiento de los líderes tradicionales, líderes culturales también, y moverse de donde están hacia lo que tenemos que compartir en lugar de lo que tenemos que compartir hacia donde están, porque eso de pronto no nos dé una interfaz sostenible. Gracias, yo sé, estoy escuchando la presentación de ONU sobre la herramienta para tomar decisiones. Me parece que es una muy interesante el que presentas aquí, de cómo integramos este tipo de variables con esas herramientas para que nos ayude a entender. Y suena, una de las cosas que dijiste es que donde no se puede, debemos tener un conocimiento local, contenido local en los programas. ¿Eso es así? Sí, es correcto. También es una pregunta de generación de conocimiento. ¿Cómo producimos conocimiento sobre el clima y la seguridad climática? Y incluso, interesante, para implementar un modelo en particular, un enfoque técnico, hay creencias particulares de qué conocimiento es importante. Creo que de hecho sí es relevante. This kind of knowledges. It may be difficult to do so De because pronto está difícil hacerlo porque estamos acostumbrados a cuantificar todo, que las cosas estén en casillas, en departamentos, pero no encajan, no cuadra. A menudo simplemente, bueno, esto se demora mucho procesar. Trabajemos con lo que tenemos que nos da la oportunidad de seguir y avanzar más rápido, pero al contrario, necesitamos permitirnos tomar y aceptar los desafíos. Te entiendo, sí, estoy de acuerdo contigo. Los animo a que se comiencen a interactuar con las personas en el chat. Han escrito comentarios interesantes acerca de la naturaleza, los recursos, etcétera. Entonces los animo a que participen en el chat. Vamos con el siguiente presentador, Olivia Zard. Olivia actualmente es profesora visitante y su investigación se enfoca en la geopolítica del clima y los riesgos del conflicto y fragilidad asociados con cambio climático y colapso ambiental. Olivia también tiene un largo historial de hacer trabajo directamente en el terreno, en el campo, con su propia firma de consultoría. Peace and Design Consulting, así se llama. Yo he leído su trabajo, entonces me alegra estar aquí para escuchar lo que tiene que contarnos. Olivia, gracias Sharon. Gracias también a Daniel por invitarme a ser parte del panel. Es un placer porque de verdad se siente que estamos entre amigos. Y también me alegra mucho que sea la cuarta o quinta persona porque los que escuché de los otros es algo, o son cosas que yo he estado pensando. Esencialmente es una falta de correspondencia entre los desafíos que tenemos que enfrentar, hablando de cambios en biofísica, cambios en diplomacia,
y el colapso ambiental y los recursos, los marcos que estamos utilizando, que están disponibles, también el tipo de programas y el diseño de procesos que actualmente estamos aplicando. Lo que hemos identificado como parte de nuestra investigación en el instituto es que esto nos llama a una reconceptualización de la seguridad climática, y lo que he escuchado de intervenciones antes, como la de Daniel, es que mirar a niveles regionales, o Corey también nos animó a hacer hasta cierto punto, mirar los niveles granulares, como también nos animan a mirar qué significa la operacionalización, qué quiere decir en la gestión de partes interesadas, etcétera. Pero quiero mirar a nivel global primero para resaltar esencialmente algo que muchas personas, en particular en el tema de política y el mundo de construcción de paz, han ignorado en la conversación, y esencialmente que el conflicto en las zonas frágiles no es solo no solo está relacionado con la destrucción del clima, sino que también son centrales, son claves, porque si miramos el mapa en el costado izquierdo de la diapositiva, es un mapa que se publicó en una revista hace año y medio. Podemos encontrar las diferencias en nuestro informe, que compartí el enlace en el chat. Este mapa resalta las prioridades, áreas de prioridad en el mundo. Son todos ecosistemas, sobre todo terrestres, que se deben proteger legalmente, que se deben regenerar y que necesitan sostenerse según el trabajo regenerador. Si miramos la parte naranja y roja, todos están ubicados en el trópico, encima y debajo del trópico, y como ocurre, están ubicados en zonas de conflicto muy frágiles. Y no hay sorpresa porque, como dijo Corey, hay un tema que tiene que ver con la abundancia y cómo los recursos naturales, sean madera, biodiversidad, agua, el suelo, etcétera, y algunas circunstancias minerales o combustibles fósiles, normalmente promueven el conflicto de las economías, y básicamente hay un enlace, un vínculo donde hay unas élites que se encargan de la extracción, y entre más nos esforzamos por solo entender el cambio climático o solo pensar que es el resultado del exceso de emisión de gases de efecto invernadero, que solo eso nos va a faltar, nos hace falta que hay un problema igual de grande que está ubicado en las zonas frágiles y donde hay conflicto, y es la destrucción de los sistemas que son los que regulan el clima. Esto quiere decir que debemos enviarle un mensaje a los hacedores de política y a las comunidades de construcción de paz. Y es que los actores que están trabajando para reducir los conflictos, para transformar los conflictos, para resolver conflictos, también son colegas en la lucha contra el cambio climático. Requieren más apoyo, recursos, también requieren esencialmente un ambiente que les facilite, que les permita poder escalar su trabajo a un nivel conceptual y de procesos, y según los problemas, y obviamente, como dijo Catherine, hablando de las finanzas también. Así que hay una relación ahí. Desde la perspectiva granular, también significa que las personas que estén trabajando en zonas frágiles o afectadas por el conflicto, deben adoptar nuevas formas de trabajar, adoptar nuevas formas de competencias. Muchos en la sala me han escuchado hablar antes de cómo necesitamos avanzar hacia un diseño ecológico basado según el mapeo de ecosistemas, para poder entender cómo fortalecer a las comunidades, trabajar con ellas, con actores políticos, para poder cómo podemos cambiar los esfuerzos de estabilización y los esfuerzos de construcción de paz hacia cooperar según los procesos regeneradores. Y esto va a tener beneficios locales en la forma de servicios ecosistémicos, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, etcétera. Proteger en contra de eventos extremos, y ayudarnos a luchar contra el cambio climático. También significa que debemos enfocarnos en como el núcleo que ha sido muy difícil de abordar, y es cómo abordamos las economías en conflicto, cómo abordamos
las conductas de ese tipo y cómo nos alejamos de las economías que sean extractivas y hacia unos procesos más reconstructores. Esto es cómo podemos hacer las cosas y tiene que ver con la comunidad y también los factores humanitarios que contribuyen a luchar en contra del cambio climático. Pero hay otra diapositiva que quiero compartir con ustedes y enfocarme en ella. Es otro mapa, el que está al lado derecho, perdón, es el mapa derecho que se publicó en el 2018 por parte del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. Me acuerdo que fue en realidad la primera edición de la conferencia de construcción de paz en California. Es un mapa que muestra o correlaciona los niveles de fragilidad estatal con la ubicación y el tipo de materiales que se le requieren para poder hacer una transición hacia un mundo descarbonizado y digital. Aquí, hasta ahora en los Estados Unidos, como el resto del mundo, hemos dependido mucho de China para que nos dé diferentes tipos de materiales críticos o útiles, y debido a la llegada al poder de China, aumento del poder en China, Europa, Estados Unidos y otros actores están buscando en otras partes, y como pasa, los materiales críticos que necesitamos están ubicados en zonas frágiles, impactadas por el conflicto, pero también ubicados en las mismas áreas donde tenemos que regenerar. Así que hay una tensión muy fuerte en la forma que bien visionamos y abordamos la transición climática, y esto tiene que ver con la capacidad de las personas que están trabajando en esas zonas, entender cuáles son los riesgos hoy de no regenerar, de no trabajar con enfoques basados en ecosistemas, con diseños ecológicos, y cuál es nuestro paisaje de retención, y también cuáles son los riesgos que llegan muy rápidamente como resultado de la competencia geopolítica orientados hacia acceso y proceso de esas materias primas que son necesarias para el crecimiento económico en los países industrializados o las economías avanzadas. Entonces hay una mayor conversación sobre construcción de paz. Ese debate y los factores deben estar enterados, y debemos crear el ambiente capacitador para que miremos los macro problemas que estamos enfrentando, en qué nos estamos embarcando cuando hablamos de la transición, son los puntos ciegos, y cómo podemos reconciliar o mitigar algunos problemas fundamentales que van a resultar de la transición de una forma muy granular, teniendo en cuenta el contexto, la cultura de la gente y las formas de organizarse alrededor de las economías y los recursos naturales. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Olivia. Muy interesante la discusión. Regenerative, I think, is brilliant. Pasar de extractivo a regenerador, ese concepto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la necesidad de redefinir la seguridad, de verdad. Y digo que pasé parte de mi carrera en el sector de seguridad, pero quiero formular una pregunta. Me gustaría escuchar a los demás también sobre la abundancia, porque tú estás hablando de esto en diferentes formas. Sería fascinante escucharlo, pero quiero preguntar rápidamente. Sí, estoy de acuerdo contigo y todo lo que dijiste, y fue muy interesante. Digamos, está hablando de un problema de armas nucleares. Cuando tú dijiste que hay que cambiar las prioridades, ¿cómo lo hacemos? Es una buena pregunta, porque también es algo con lo que tenemos dificultades en el momento. Pues debemos recordar o reconocer esencialmente cuando hablamos de reconceptualizar seguridad y hablamos de integrar nuevos datos en biofísica y ecología. Entonces, para ver cómo en el contexto de este cinturón rojo que vemos aquí en el mapa de la izquierda, cómo hemos subestimado y no hemos entendido el papel del medio ambiente como un impulso de la inseguridad en algunos pases, seguridad en otros lados, pero esencialmente no nos hemos dado cuenta y no hemos entendido bien el papel de esos ecosistemas, lo que juegan desde la perspectiva global, porque no es solo cuestión de secuestro de carbono. Si miramos la cuenca del Congo, por ejemplo, alberga muchísima diversidad que necesitamos por muchas razones, pero una de las cosas que me preocupa en particular es el hecho que esos ecosistemas en realidad generan y distribuyen agua en todo el mundo. Entonces, la cuenca del Congo distribuye agua para las planicies de otros países, a Zimbabue,
entonces está incluso hasta Europa. Entonces, si seguimos mirando, haciendo seguimiento a esos ecosistemas, incluso cuando hablamos acerca de estrategias diferentes de compensación, corremos el riesgo de crear niveles globales de escasez de agua con problemas asociados al mismo, problemas de escasez, perdón, diferentes formas de violencia entre extremismo, protesta social y los riesgos que se debían de allí, la destrucción económica, más bien del medio ambiente, no se han conceptualizado en la forma en que entendemos la seguridad. Entonces, teniendo en cuenta todos estos temas, las dinámicas, los motores, no quiere decir que nos olvidemos de nuestra atención geopolítica actual y obviamente necesitamos mirar la forma en que, bueno, hay cooperación, la alianza con otros países, por ejemplo, Rusia, China, lo vimos ayer, cómo se crean nuevos, no ondas, sino como muros más bien de inseguridad en diferentes partes del mundo. Y esto es algo que necesitamos abordar con diferentes herramientas. Podemos buscar y mirar cómo me invitaron en marzo a hablar en la OCDE sobre el diálogo ambiental para involucrarnos con socios en Europa Occidental, en Rusia, y cómo crear herramientas para construir confianza según la seguridad ambiental. Pero para tener esas herramientas necesitamos los datos y necesitamos entender por qué es que todos están interesados en cooperar sobre los estados y cómo afecta a diferentes naciones, diferentes personas de forma diferente. Pero es una conversación más larga y agradezco tu pregunta. Es una de las prioridades, sí. Muy bien. Esperamos tener más tiempo adelante para hablar más de eso porque son unos diálogos muy productivos. Y hemos recibido otras preguntas o comentarios, pero ahora quiero ir con el último presentador, la última presentadora, Tracy Hart. Tracy tiene dos papeles en el momento. Es la líder global de evaluación de riesgos y marcos sociales ambientales y también el líder de estados frágiles y en conflicto para los recursos ambientales naturales y las prácticas globales, que todo es en el Banco Mundial. Y debemos saber de Tracy que ella es una líder muy importante en el Banco Mundial y en la comunidad internacional. Nos alegra tenerla con nosotros, alguien de su experticia y conocimiento, antigüedad, para concluir la discusión con su presentación. Tracy, me alegra mucho, me complace que nos puedas acompañar y atentos a escucharte. Gracias, Sharon. Solo soy una practicante y he llegado al lado analítico simplemente durante mi carrera. Tengo tomar el concepto de los puntos ciegos y es lo que trato de mostrar con este diagrama de conducción. Le estoy enseñando a mi hijo adolescente cómo manejar, por eso es que lo tomo literalmente. Y el primer punto ciego es que mucho desarrollo de instituciones utilizan una terminología de construcción de paz inapropiada. Solo quería resaltar esto porque pensamos que no hacemos construcción de paz, no hacemos esto o lo otro. La construcción de paz es un tema de gobernanza. Lo que nosotros hacemos es que básicamente ayudamos a aliviar la pobreza y ayudamos a compartir la prosperidad, pero no nos metemos en el conflicto, ese nexo entre pobreza y construcción de paz. He estado presente en muchas reuniones y simplemente sacar el conflicto, donde sea que lo vean, póngalo en resiliencia o algo así, porque la resiliencia la podemos darle la bienvenida, pero no podemos hablar o garantizar la construcción de paz o reducir el conflicto. Esto está por fuera de nuestra esfera. Entonces, me gusta utilizar esto para desafiar a la gente y decirles, bueno, ¿cuál es el mandato de alguien para hacer una construcción de paz sin hacer daño a alguna otra organización? Se enfoca en esto. Y hay otros términos también que podemos aplicar, seguridad climática, etcétera. El segundo punto, y creo que varios ya lo han mencionado antes de mí, y me alegra porque creo que puedo profundizar más, y es que no es necesario que haya una escasez de recursos naturales para que cause un conflicto, pero
son los recursos naturales y su escasez y la abundancia de recursos naturales. Las dos cosas, escasez y abundancia. Y no solo eso, sino los cambios en la valoración económica de los activos de los recursos naturales que de forma más específica aumentan el conflicto. Olivia lo comentó con respecto a los minerales verdes y pasar de una economía nacional basada en minerales de combustibles fósiles y a otra variación. Y vemos que cuando hay cambios, serían la evaluación país o la evaluación local de los recursos naturales y todos los activos. Allí es donde vemos que surgen los conflictos. Es simplemente un punto que creo que tenemos que mirar porque es un punto ciego y no lo puedo enfatizar lo suficiente. El tercer punto ciego es que hablamos acerca de CPA, construcción de paz ambiental, como una intervención que no tiene suficientes fondos y no es bien estimada, es subestimada más bien por las instituciones. Y lo que yo desafiaría que pensemos así es que es un compromiso sostenido a mejorar la capacidad ambiental y es tan importante o incluso más importante que lo que hacemos específicamente sobre la construcción de paz ambiental. Y si es en los países donde hay fragilidad o donde hay conflictos, entran y salen de conflictos que a menudo las instituciones ambientales son o cuentan con muy pocos fondos, tienen muy poca capacidad de trabajo. Y si no abordamos esta causa raíz, entonces el retraso, el rezago para el trabajo de construcción de paz, que es un porcentaje muy pequeño incluso de todos los agenda de fondos ambientales, no va a marcar ninguna diferencia. Estoy provocando opiniones, pero me parece que es importante. Y tengo otro punto ciego que surgió en una conversación con los otros presentadores, y es que a menudo en situaciones o en áreas donde hay fragilidad o conflicto, hay intervenciones para inyectar dinero a comunidades locales en la forma de protección social o efectivo por efecto proyectos de trabajo. Y muchas veces he visitado esos proyectos y he visto, de nuevo estoy provocando la discusión, que en realidad le ha sido bien, pero están degradando los recursos naturales, los activos que ya están escasos. Entonces, si no tenemos un apoyo técnico, un consejero técnico fuerte para trabajar con los proyectos basados en comunidades que esencialmente van a dañar aún más el suelo o degradar el tipo de propiedades que tengan, que sean de la comunidad, y eso no lo podemos simplemente aceptar, darle dinero a las comunidades para ese tipo de proyectos, es decir, va a funcionar porque estamos plantando más árboles, estamos dando energía solar para lograr conseguir agua subterránea. Bueno, el punto creo que lo dijo Corey, pero de pronto no tan claramente, y es que podemos, o nuestras intervenciones, las intervenciones que son adyacentes a nuestro trabajo, pueden hacer más daño que bien, y que tenemos que por lo menos asegurarnos que sepamos que no vamos a hacer daño antes de entrar en el hacer esa parte de la ecuación. Ya, de vuelta contigo, Sharon. Gracias. Think about do no harm before you do no, before you. Mucho en qué pensar, de no hacer daño antes de pensar en hacer bien. A ese respecto quería preguntarte, cuando dijiste que la falta de capacidad de hacer trabajo significativo es uno de los grandes problemas, ¿cómo tú, cuando digo tú y el Banco Mundial, cuando tienen un gobierno que está poniendo su dinero en otra parte, cómo influencias esa priorización? ¿Puedes hacerlo?
o tienen su derecho de poner todo su dinero en las fuerzas militares? ¿O cómo es? ¿Cómo cambias esa dinámica? Bueno, yo trabajo en la evaluación de impacto ambiental y también en los estados con conflicto. Y lo que siempre le digo o discuto es que por cada dólar que gastamos directamente en las instituciones ambientales, capacidades ambientales, cientos, sino miles de dólares que se gastan en evaluación de impacto ambiental y mitigación de impacto ambiental a una mayor escala, de pronto proyectos de transporte o puertos o proyectos de electricidad local, y a menudo si podemos capturar de un 1 a 5% de el presupuesto para un proyecto grande de energía de miles de dólares, en realidad puede duplicar el dinero que va directamente en la inversión en el medio ambiente. Creo que queríamos balancear ese lado de la ecuación. Entonces, cuando estamos haciendo o construyendo, asegurémonos que la construcción es ambientalmente sostenible y que la fuga de esto ayude a fortalecer las instituciones en su trabajo también. Espero eso responda a la pregunta. Sí, creo que aunque todos utilizan diferentes palabras, suena como ha sido una amenaza en lugar de ser algo separado que tenemos que abordar de forma separada. La pregunta es cómo integramos el tipo de consideraciones que estamos hablando, como to tracing, en todas las inversiones y en toda la gobernanza y en toda la gestión, de forma que sea parte y no simplemente algo separado. Espero que esto sea una interpretación justa. ¿Estarías de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, perdón. Bueno, lo rápido que se nos pasó una hora, entonces estamos en la tercera parte de la reunión, de la sesión. Voy a pedirle a Daniel y a Allison que nos ayuden a mirar las preguntas y quiero animar a cualquier persona que quiera hacer una pregunta que levante la mano o que escriba en el chat. En este momento quiero leer un comentario que a mí me gustó de David Saad. Dice, ha sido una sesión excelente que nos llama a examinar lo macro que está detrás de la cortina geopolítica, también tener responsabilidad del micro a nivel de comunidad y cómo se articula bien. Muy buena presentación de todos. Estoy de acuerdo, sí, ha sido fascinante escucharlos, cómo han reunido todas las partes que nos da esta imagen más completa. Y vamos a tener tiempo al final para escuchar de Alison Brown pero antes de eso, Daniel, ¿hay alguna pregunta en particular que quieras leer? Creo que alguien dice que queremos escuchar las respuestas a la pregunta de Enrique, pero es difícil encontrarnos la pregunta de Enrique. No la encuentro. Enrique, ¿quieres formular la pregunta? I see you asked something at noon, so if Creo you're que not. preguntaste algo al medio mío, algo al mediodía, de pronto lo pueda leer. La primera parte de la presentación fue sobre los cambios de los países en desarrollo. Tienen que hacer la transición de extractivo a economías generadoras, etcétera. Pero ¿cuál es el papel de los países industrializados en ese enfoque? Las economías extractivas promueven economías industrializadas, son promovidas por ellas, y entonces muchas veces hay uso de la corrupción y los gobiernos débiles. Creo que faltan acciones económicas, políticas en el norte para fortalecer el cambio que estamos describiendo. Esto nos lleva al alcance del sur global y menos este tipo de enfoque. Es una pregunta para todos, me imagino. Creo que está dirigida específicamente a Olivia. Olivia, ¿tú quieres probar primero? Sí, es una muy buena pregunta. Gracias, Enrique. Es unas preguntas claves que conduce el trabajo que hacemos. Lo primero que digo es que dijiste un punto en el que el conflicto y las zonas en conflicto, las zonas débiles, ¿qué tienen que hacer? Voy a tratar de darle la vuelta a eso.
las economías industrializadas tienden a tercerizar sus emisiones de gas GI y llevar la destrucción afuera de sus fronteras, como la Unión Europea. Una de las razones por las que podemos decir que solo tenemos responsabilidad por 7% actualmente de las emisiones GI es porque muchas de ellas han sido dispersionadas y fragmentadas en la cadena de suministro que utilizamos, que nos conecta a África, Latinoamérica y Asia. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es ser transparentes y precisos en cómo hacemos el análisis de la cadena de suministro, cómo tercerizamos y exportamos los riesgos asociados con la destrucción ecológica y el saqueo ambiental. Obviamente, eso quiere decir que debemos reaccionar la forma en que hacemos un modelamiento económico en las sociedades avanzadas y también a nivel global. Me parece que es una pregunta subyacente que se ha formulado en diferentes escenarios o contextos en WTO, WWF, un número de conversaciones bilaterales, pero también es un tema muy complejo, una pregunta muy compleja, porque al final del día, y soy muy franca según las preguntas que tengo en la mente en el momento, dado desde la Segunda Guerra Mundial, hemos construido un sistema integrado en la búsqueda de la estabilidad, equilibrio y paz hasta cierto punto. Algunas regiones han hecho mejor esfuerzo, mejor que otras, y es algo que enfrentamos hoy. Pero si comenzamos a cambiar la interdependencia económica y comenzamos a mirar cómo rebalancear, digamos, el metabolismo económico del mundo, entonces tendremos que entender exactamente qué tipo de riesgos traemos en los esfuerzos de construcción de paz. La razón por la que, digamos, tomamos esta conversación a tan alto nivel es que al final del día, lo que tenemos que hacer es mirar qué son las industrias extractivas, para qué se utilizan, hablando del crecimiento económico, dónde están los beneficios, hacia dónde van los beneficios y los dividendos económicos, de cómo se redistribuyen a nivel local o globalmente, a nivel local o global de nuevo, y cómo se procesan y cómo reorganizamos la resiliencia a nivel internacional. Entonces hay muchas cosas, muchas responsabilidades que recae sobre las naciones industrializadas y sobre cómo hacemos un remodelamiento económico a nivel internacional que significa diferentes tipos de procesos, consultas y teniendo en cuenta todas las cosas que se han mencionado, cómo valoramos la naturaleza en diferentes formas. Y es una parte clave de la conversación. Gracias, Olivia. Muy bien. Casi se nos acaba el tiempo. Queremos escuchar a otros. Pero ha habido una conversación muy rica en el chat, incluyendo Alison dijo que comenzó a las 11:29. Muchos de los participantes sintieron otras brechas. ¿Hay otros de los panelistas que tengan algún comentario que quieran hacer sobre las preguntas o unos a otros? Ciertamente, Corey, Catherine, Joran, no hemos escuchado a ustedes en un rato ya. ¿Quieren hacer algún comentario sobre los comentarios de los demás? Tenemos tiempo para una observación de 1 minuto de cada uno, si alguien quiere participar de parte de los panelistas. By name, Y no los llamamos por nombre. Sí, adelante. Sí, Corey. ¿Puedo mencionar algo? Las presentaciones fueron interesantes. Como dijiste, es una conversación muy rica. Creo que el tema de abundancia y escasez fue algo recurrente. Nos gustaría seguirlo discutiendo. Una de las brechas en las que no entramos, Catherine habló acerca de la financiación del clima y también uno de los puntos que hizo, una de las cosas que me preocupa es que no miré la presentación, pero el volumen de adaptación y finanzas que va a resultar, ¿cierto? De pronto no sea suficiente o no sea lo que se prometió, pero en la escala del mismo. Creo que en especial
sigue la trayectoria de hoy, que es casi el 90% del nivel nacional, va a presentar unos riesgos reales graves para muchas de las cosas que hemos discutido. Creo que tratar de entender esto nos va a ayudar a responder las otras preguntas. ¿Qué pueden hacer los países industrializados? Es cumplir los compromisos sobre financiación y adaptación, pero luego no viene el dinero, como dijo Tracy, la capacidad, sobre todo a nivel local, construcción de capacidades. Entonces, aunque no son factores conocidos, los conocemos todos en el panel y todos los participantes en la escala, escalarlo, es lo que va a tener la naturaleza de que no tenga precedentes. De verdad, todos tenemos que reflexionar sobre este tema. Gracias, Corey. Quiero llevar a la atención a la gente al chat porque veo que hay respuestas y preguntas. Muy interesante la discusión. ¿Levantaste la mano, Catherine? Muchísimas gracias a todos. Muy interesante las charlas, la discusión y mucho que hemos escuchado. El punto de Tracy también tiene que ver con hacemos lo que hacemos mejor, hacerlo bien. Las soluciones, la adaptación a las adaptaciones, posibilidades de adaptación, creo que el lado de finanzas también. Tenemos que pensar en el número, el volumen. No hemos tenido todo el monto, perdón, la cuantía, que son más de 2.300 millones de dólares, para asegurarnos que las zonas de conflicto y débiles tengan acceso a los fondos. Y si miramos los 20 primeros estados frágiles, todos son de los más frágiles y las finanzas nos dan una métrica importante. Hubo un estudio del gasto militar, casi 2 billones de dólares el año pasado, y no encontramos fondos para el cambio climático, para la construcción de paz ambiental. Entonces esto resalta la diferencia y resalta los temas específicos que los contextos frágiles y en conflicto sufren por la falta de recursos o accesos. Joram, otro comentario antes de ir con Allison. Sí, gracias. Puede ser muy breve. Solo quería referirme a lo que dijo Tracy de los cambios en la valoración económica de los recursos naturales y sus activos. Me parece que esto nos ayuda a entender que cuando estos conflictos ocurren, como dije antes, no es en un vacío, tampoco la solución técnica, pero quisiéramos implementarlo así, en un vacío, y no es factible. Entonces, estamos en un contexto en donde hay formas particulares de ser, formas de interpretar lo que se encuentra. Entonces, si no lo tenemos en cuenta, nuestro enfoque nunca va a ser sostenible. Podemos tener tanta tecnología como dinero como queramos, pero no va a ser sostenible a menos que construyamos sobre lo que la gente tiene. Es importante entonces como cambiarlo en el sentido del orden. Escuchamos, comencemos donde está la gente, pero a menudo es solo un dicho, pero hay mucho espacio de entre eso y hacerlo. Gracias, Joram. Muy buena conclusión antes de escuchar a Allison. A los que no conocen a Allison es oficial de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID. También trabaja con el gobierno, trabajó el tiempo que trabajó en USAID, tuvo diferentes cargos en el área de democracia, asistencia humanitaria, la oficina para África y ahora para la oficina para conflicto y estabilización. La conozco como una persona apasionada, una voz importante en el gobierno de cómo podemos hacer bien la, digamos, seguridad climática. Adelante. Gracias por la presentación y gracias a todos por mis comentarios, pero quiero escuchar a los panelistas por más tiempo. Quisiera, ha sido una conversación sorprendente y cuando llegamos nos reunimos por primera vez para entender de qué está hablando cada uno. Sabíamos que sería una sesión una interacción muy interesante.
Gracias. Solo quería muy brevemente hablar de dos temas. Comenzamos este tema de cómo muchas veces vemos aislamientos sectoriales, diciendo, bueno, este es un tema de los militares, no es un tema de desarrollo. Creo que todos hemos escuchado que aquí es algo del clima, es ambiental, la construcción de paz ambiental, seguridad alimentaria, seguridad climática, como lo queramos decir. Y lo que tenemos que enmarcar bien es que la comunicación de los problemas que estamos discutiendo sean relevantes y accesibles a los hacedores de políticas, a los líderes, a los que tienen el primer contacto, que están allá en el territorio y traducirlo allá al territorio. Soy una persona ambientalista y estoy encargada del cumplimiento ambiental. El punto de Tracy sobre los impactos ambientales y sociales, ese enfoque, los beneficios y las desventajas de esa parte del acceso que nos da a mirar los ejercicios, etcétera. Debemos asegurarnos que no sigamos así a medida que le agregamos el conflicto a la conversación, sino que lo usamos como una forma de llegar a esos lugares donde no ha habido acceso a las finanzas porque son muy frágiles. No el papel que juego yo veo los programas porque es un requerimiento y en el mismo tiempo porque es un requerimiento la gente quiere simplemente sacarlo y dejarlo para el final y tenemos que encontrar formas de abordar esas conversaciones. El concepto de que la abundancia como la escasez promueven estos conflictos y nos pueden ayudar a entender si entendemos la situación ambiental, nos puede ayudar a entender hacia dónde predecir o dónde mirar la situación en conflicto si tomamos en cuenta la relación de las personas, sus culturas y el medio ambiente y cómo lo apasionados que van a darle apoyo a defender y pelear, luchar por su acceso a esos recursos, entonces vamos a estar en un mejor escenario. El punto de Leo, tenemos programas angostos porque hay prioridades que se intersectan y debemos entender cómo incluir el conflicto y la construcción de paz dentro del medio ambiente. Es una sección tan pequeña y tan difícil de integrar y como dije, uno de los otros papeles o cargos que desempeñé como de los que elaboraron la estrategia de clima de Estados Unidos y a medida que hablábamos con los colegas, queríamos hacer una mitigación, quería mucha mitigación, adaptación, finanzas, pero no estamos hablando acerca de, bueno, el tema del acceso. Entra, llega, pero no es directo en la mente de las personas, así que necesitamos hacer una conexión más fuerte entre qué podemos hacer versus dónde está el acceso, dónde se limita el acceso y cómo podemos mejorarlo. También me pareció interesante el concepto de Corey, de la injusticia y la desigualdad, que tienen un gran impacto sobre el conflicto, sobre la experiencia de la realidad. ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuál es nuestro acceso a las cosas que necesitamos para vivir y las cosas que nos importan? Entonces, de verdad, les agradezco a todos los presentadores. Creo que fue Olivia la que habló de los actores del conflicto que estaban al frente en la línea frontal en cambio climático. Y ese es un gran mensaje. Yo específicamente me llevo esa lección. Estos panelistas mencionaron muchos puntos ciegos y también brechas en el conocimiento y entendimiento desde su perspectiva. Esto no se supone que sea algo integral, es simplemente el inicio de una conversación en lugar de un análisis integral de las conversaciones. Entonces, sí quiero agradecerles a todos por participar. Gracias, Sharon, por hacer un muy buen trabajo en la moderación y espero que esto sea el inicio de la conversación en lugar de el resumen de una. Ojalá pudiéramos ir a otra parte y seguir con la conversación y encontrar la forma. Bueno, creo que tenemos una mezcla tan interesante de personas que hacen y que dan fondos y además de los analizadores para tener esa conversación juntos, no solo con lo que necesitamos hacer, sino cómo hacerlo. Es un gran privilegio. Les agradezco a todos por acompañarnos. Queríamos terminar a tiempo, pero estamos adelantados
porque cubrimos muchísimos temas e ideas y como dijo Alison, esperamos que sea el inicio de otra conversación y de un conjunto de soluciones que podamos diseñar juntos. Daniel, ¿qué querías decir algo? Como a título de cierre, nos quedan unos par de minutos. Sí, lo que dijo Alison, la intención de este panel no era algo geográfico o sectorial, no tenía ese enfoque para identificar más bien cuáles son las brechas, qué nos falta y dónde se reúnen estas cosas. Y hay algunos ejemplos de la discusión que podemos resaltar. Para mí es una gran lección y tiene mucho propósito de hablar de los sectores, etcétera. Y no puedo estar más de acuerdo. Se supone que era el inicio de una conversación y así lo es, porque la severidad y la gravedad de los temas que tenemos que analizar, infortunadamente, por todo indicador, van a aumentar y más diversidad geográfica. Entonces, asegurarnos que sigamos con la conversación y que incluyamos a todos los panelistas. Me impresiona también la actividad del chat. Bueno, nos encantará seguir en contacto y gracias a los panelistas por sus presentaciones y Sharon por hacer un muy buen trabajo para que la conversación que parecía tan compleja fuera más sencilla, más simplificada. Yo sé, no es fácil de esta conversación, me refiero, y de pronto tener impresiones negativas de lo fácil que es. Y eso no lo escuché de nadie. Todos están tratando de entender cómo hacerlo bien y cómo ponerlo en práctica en tiempo real. Entonces, mi agradecimiento para todos por la discusión y por el trabajo que están haciendo todo el tiempo y por las conversaciones maravillosas en el chat. Cuídense y disfruten el resto de la charla. Ha sido maravilloso en la conferencia. Algún día nos podemos ver presencialmente. Entonces, cuídense. Adiós, chao a todos. Thanks a lot, everyone.